Como vos estamos contando, amigas, amigos, mañá, día 12, mañá, 12 de marzo, celébrase o Día Mundial do Glaucoma. Trátase dunha enfermidade onde a revisión periódica da visión é esencial para frear o seu avance. Tamén hai que lembrar, Antón, que o diagnóstico precoz é o factor chave para deter a dexeneración ocular que causa esta enfermidade. E non son poucas as persoas afectadas, porque en Galicia estímase que serían unhas 70.000 persoas. En España, máis de 500.000, segundo datos que aporta a Organización Mundial da Saúde. Neste momento podemos saudar e conversar un chisco na tarde con Fernando López, especialista en glaucoma, inflamación ocular e oitis do Instituto Oftalmolóxico Gómez Ulla. Que tal, doutor López? Como está? Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, temos aí o día, a efeméride, mañá, día 12, e o problema é que están sin diagnosticar moitas persoas, case a metade dos pacientes, doutor. Sí, efectivamente, eso es uno de los grandes problemas que tenemos con esta enfermedad, que los pacientes normalmente, hasta fases avanzadas de la enfermedad, no son conscientes de que la padecen. Entonces, muchas veces, cuando acuden a la consulta, pues ya tienen un daño importante en la función visual y es un problema especialmente porque ese daño no se recupera. Entonces, de ahí es la importancia de hacer revisiones periódicas, como comentabais anteriormente, para detectar los pacientes que puedan tener este tipo de problema y poner remedio lo antes posible para evitar secuelas, lógicamente. Fálase dela como a cegueira silenciosa, verdade? Sí, un poquito en la misma línea de lo que os comentaba. Normalmente lo que se afecta es el nervio óptico, que es como un cable que transmite la información desde el ojo hasta el cerebro, y entonces ese cable va perdiendo fibras de una manera más acelerada de lo que lo haría por la edad, y entonces eso lo que implica es que hay zonas de la retina que no transmiten la información al cerebro y que limitan el campo visual del paciente. El problema es que la visión central, que es la que usamos cuando nos intentamos fijar en algo en concreto, se suele mantener hasta fases avanzadas, y entonces el paciente normalmente no lo percibe porque también el daño que uno tiene en un ojo a veces se compensa con el otro, y entonces ese es el problema que tenemos, que de una manera silenciosa va progresando y hasta que produce un importante impacto en la función visual a veces el paciente no lo percibe. Sería como ver, doutor, a través dun túnel? É dicir, non temos a visión periférica, vemos, digamos, que o que temos de fronte, sería algo así? Bueno, eso quizás es una imagen quizás un poquito antigua que con lo que solíamos utilizar nosotros para explicar eso. En cierta manera sí, porque la visión central se mantiene. Lo que pasa es que se va perdiendo como por parches, por diferentes áreas que son más frecuentes. Lo que pasa es que muchas veces el paciente no lo percibe tanto porque el daño suele ser asimétrico. Entonces, una zona del campo visual que tengas afectada en un ojo, si el otro la tiene sana, digamos que el cerebro es capaz de fusionar esas imágenes y evitar esa mancha en una zona, por así decirlo. Pero sí que es cierto que cuando se afectan las dos zonas, pues hay una zona del campo visual limitada, evidentemente. Unha enfermidade crónica e o tratamento de longa duración, non, doutor? Sí. Desgraciadamente el único abordaje que podemos hacer hoy en día es bajar la tensión ocular, que es uno de los factores del riesgo, pero no el único. Y eso, pues, lo que implica habitualmente en tratamientos de primera línea sería el tratamiento con gotas, con colidios hipotensores, que obliga a que todos los días el paciente se ponga 1 o 2 gotas, depende un poquito del fármaco que utilicemos, pero sí, uno de los principales inconvenientes de este tipo de tratamientos o de enfermedades crónicas es la adherencia al tratamiento, que en principio sí que necesitaría un tratamiento de mantenimiento, pues en principio para toda la vida, salvo que se haga pues alguna intervención con algún láser o alguna intervención quirúrgica, en caso necesario. Se non se trata, claro, conduce a perda total da visión, e é posible que o mellor, por mor da pandemia que estamos vivindo, xente maior que pode resultar máis afectada por este tema do glaucoma, se deixe un pouco levar, abandone o tratamento, non asista ás citas que ten programadas co seu médico. Isto pode estar ocorrendo? Sí, es evidente que la pandemia y toda la situación sociosanitaria que genera, pues repercute de una manera muy significativa
en la asistencia de los pacientes crónicos a las consultas. Quizás en el glaucoma no tiene una repercusión tan directa y tan brusca como puede ser a lo mejor una patología retiniana que necesita a lo mejor un fármaco cada mes, una inyección, y que si no, pues en un plazo de 3 o 4 meses se puede producir un daño muy severo. El glaucoma, al ser una enfermedad crónica, también los daños que se producen normalmente son más lentos en el tiempo. Son irreversibles, pero son más lentos. Es decir, que a lo mejor en un plazo de 3 o 4 meses pues no tienes una pérdida significativa como puedes tener con otro tipo de problemas, siempre y cuando, lógicamente, pues la enfermedad no se dispare o que no tengas cifras de tensión mucho más altas de lo que el paciente suele tener habitualmente. Pero bueno, afortunadamente ya la situación en las consultas se está volviendo prácticamente a la normalidad. Se ven prácticamente los mismos pacientes que veían o los mismos pacientes que se veían antes de la pandemia, evidentemente todo con mucho más cuidado y con unas medidas mucho más de contención para evitar posibles contagios, pero sí, indudablemente, cualquier tipo de especialidad médica ha visto que la pandemia ha impactado significativamente en este tipo de pacientes, claro. Vos aí, Fernando, estades a vanguarda, estades investigando desde hai tempo, ademais, no oftalmolóxico Gomezulla, nun novo fármaco, nun proxecto internacional, é así? Efectivamente, como hablábamos anteriormente, uno de los principales problemas que tenemos con las enfermedades crónicas es que el paciente cumpla con el tratamiento, es decir, la adherencia al tratamiento, sobre todo cuando el paciente no percibe el beneficio, porque igual que normalmente cuando sube la tensión el paciente no nota que la tiene alta, cuando damos el tratamiento y la bajamos el paciente tampoco nota nada. Entonces, en este momento lo que estamos realizando un ensayo clínico en el que se evalúa precisamente una nueva, no es un nuevo fármaco, sino es una nueva formulación de fármaco ya existente para intentar que el paciente tolere mejor el tratamiento, que tenga menos síntomas en cuanto a sequedad ocular y problemas que pueden ser secundarios a todos estos tratamientos crónicos que administramos, con el objetivo de que el fármaco tenga la misma eficacia, pero un perfil de seguridad y un perfil de tolerancia mucho mayor para el paciente. Sí, y estamos en fase de reclutamiento, es un estudio, como comentabas, internacional, pero bueno, sí que es muy importante seguir investigando para que cada vez tengamos más herramientas para poder tratar y manejar a los pacientes. Fernando López, non enredamos máis, que sabemos que están traballando e atendendo pacientes neste momento, especialista en glaucoma do Gomezulla. Moitísimas grazas por atendernos nesta véspera do Día Internacional do Glaucoma. Quixemos facer algo de divulgación, agradecidos tamén pola participación no noso espazo. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.